Ya está grabando. Entonces, estaba yo diciendo que yo recomendaba lo que era OneNote para tomar notas porque pues es muy fácil de usar, permite la personalización como si fuera una libreta y permite hacer escrituras. Venga, lo ponemos con este amarillito que se ve todo raro. Así ve. Entonces, página uno, démosle como bienvenida o algo así. Entonces, él me nombra la página, listo, y entonces empiezo yo a tomar apuntes. Entonces, yo puedo hacer un primer apunte acá y puedo hacer un segundo apunte acá. Y si quiero mover el segundo apunte y el primer apunte, entonces puedo hacerlo. Y si quiero calcular rápidamente cosas, entonces yo escribo la fórmula 10 más 20 más 30, escribo un igual y un enter. Entonces él en tiempo real me va escribiendo las respuestas de lo que yo necesito. Si necesito hacer una tabla, entonces escribo la columna uno y oprimo tabular, columna 2 y oprimo tabular, columna 3 y oprimo tabular, columna 4 y oprimo tabular. Y si quiero escribir más datos, entonces le doy enter y ya escribo, esta es la fila uno. ¿Sí? Entonces, para llenar datos es muy rápido, marica, es muy eficiente, les recomiendo realmente. Si quieren usar este, pues es una muy buena opción. Además de que uno puede hacer también diagramas, digamos yo considero que estoy haciendo un monachito, entonces yo puedo rayar mis monachitos acá y decir, no, es que me parece que esto es importante, importante, listo, y considero que esto es muy relevante, entonces lo rayo, listo, para que lo tengan en cuenta. Vale. Listo, entonces vamos a empezar de ceritos. Para tomar notas recomiendo este, ya después de tomar las notas, si quieren compartirla, también la pueden compartir. Eso genera un vínculo, es un vínculo normal y descargan el libro. Así como si nada, yo no voy a tomar notas porque voy a estar ocupado aquí hablando basura. Que sí, también podríamos tomar notas. ¿Listo? Entonces, la experiencia de programación de Tintos es cero, ¿cierto? Total. O tienes alguna experiencia. No, ninguna. Cero, 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 listo. Y la experiencia de programación de Lidia, ¿Lidia o Lida? Lidia. Lidia, No, cero también. Estaba cero. aprendiendo a usar uno también. Listo, no, no, súper, no, no, no hay problema. Ahí lo importante es empezar. Eso es como lo más difícil. ¿Listo? Entonces, lo primero que siempre le enseñan a uno es diferenciar conceptos. ¿Por qué? Porque con los conceptos es que uno entiende qué es lo que va a hacer. Entonces, si a ti te dicen hazme un algoritmo, va a ser muy diferente a hazme un logaritmo, ¿cierto? Por aquí llegó alguien. ¿Listo? ¿Quién llegó por ahí? Oscar. Hola Oscar, bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Cómo vas? Muy bien, gracias. Aprendiendo. Ah, bueno, genial. Complicado, pero vamos. Eso no hay problema. Oscar, ¿tú tienes experiencia programando? No mucho que digamos. Listo. Aquí vamos a empezar de absolutamente cero, ¿vale? Ok, Entonces, voy a empezar con algunos conceptos básicos como para que se tenga en cuenta y luego empezamos con un tema un poquito más denso. No sé, perfecto. pues yo voy a explicar un buen rato y miramos a ver cuánto nos da. Pero la idea es no hacer las sesiones muy largas, ya que uno generalmente tiene 30 minutos de atención efectiva y después ya todo es procrastinación y mirar el teléfono, ¿no? Ujú. Entonces, pues nada, estaba diciendo que lo primero que hay que diferenciar, que es un algoritmo de un logaritmo, o sea, que no se vayan a enredar, que muchas veces pasa, que el algoritmo es una secuencia de pasos y el logaritmo es una función matemática, una... Ay, se me olvidó. Sí, son funciones matemáticas, básicamente. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante? Es importante, por ejemplo, entender cómo funciona un algoritmo. Un algoritmo, como digo, es una serie de pasos que va a realizar algún sistema. Dígase, por ejemplo, voy a colocar algo básico. Por ejemplo, Tintos, ¿tú cómo preparas una limonada?
Bueno, agua y Ajá. limones, ¿no? Agua y limón. Sí, ya. Bueno, y ahora esos son los ingredientes, pero ¿tú cómo preparas una limonada? Ah, ok, ¿no? Pues primero mido qué tanta limonada quiero hacer. Un vaso de agua y limones y los corto, los estripo o los espicho, no sé cómo dirán nada en Bogotá, los oprimen Ajá, y los revuelvo y ya. listo, Y pues a la gente que le gusta el azúcar, pues sus 3 cucharadas de azúcar. listo. Entonces agregar azúcar. Listo. Entonces ahí tenemos la forma de preparar, por ejemplo, una limonada. Sí. Lidia, ¿tú cómo preparas unos huevos revueltos? Este tema me suena. Sería huevos revueltos. Sí. Coloco el sartén, Ajá, prendo el fuego, echo el aceite. ajá, Mientras bato los huevos. Bueno, rompo los huevos, bato los huevos. ajá, Echo los huevos al aceite caliente. ajá. Lo revuelvo. Lo apago. Ahí la sal. Bueno, ya se quedó así. Sí. Listo, perfecto. Ahora, Oscar. Oscar, tú cómo... Oiga, yo tengo como hambre, ¿no? ¿Tú cómo preparas, Oscar, un sándwich? Perfecto. Entonces primero alisto el pan o los Ujú, ingredientes, ajá, ¿cierto? Después pongo la tajada de queso, ajá, de sándwich, de jamón, perdón. ajá. Y si le quiero poner algo adicional, ya sea salsas, por ejemplo. Sí, Y por último, pues pongo la otra tajada de pan y ya tengo el sándwich. muy bien. Listo. Perfecto. Entonces, Don Xavier, una pregunta, qué señor. pena le interrumpo. Tú acá nos estás enseñando son diferencias de conceptos, ¿no? Que se usan en la programación. Comenzamos con los conceptos para que no se confundan qué es un algoritmo y un logaritmo. ¿Listo? Entonces Vale, recordemos. Un vale, perfecto. algoritmo es una secuencia de pasos Sí, y un logaritmo es una función matemática. ¿Qué vamos a trabajar nosotros? Vamos a trabajar lo que es un logaritmo, que es una secuencia de pasos. ¿Listo? Entonces, yo les pedí una serie de pasos, por ejemplo, para preparar una limonada, para preparar unos huevos revueltos y para preparar un sándwich, ¿cierto? Esos, visto desde muy alto perfil, son algoritmos. ¿Listo? Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta? Un algoritmo funciona, por ejemplo, para una máquina informándole qué pasos debe hacer. Entonces vamos a ejemplificar nuevamente el tema de la limonada. Yo lo primero que tengo que hacer es obtener lo que voy a usar, ¿no? los ingredientes. Exactamente. Voy a obtener esos ingredientes porque yo no los tengo. Después de que yo obtenga los ingredientes, yo lo que tengo que hacer es prepararlos. Por ejemplo, tengo que preparar el limón. ¿Qué significa preparar el limón? Preparar el limón es cortarlo, ¿cierto? O lavarlo primero. Yo lavo el limón y después corto el limón. ¿Dónde voy a colocar el limón? No, pues necesito una jarra con agua. Entonces tengo que obtener la jarra y la lleno con agua. Tengo jarra, lleno con agua jarra. ¿Y después qué hago? Exprimo el limón en la jarra. Exprimo limón. Luego le agrego azúcar, que se supone debía haberla obtenido cuando preparé los ingredientes. Y luego revuelto. Como paso adicional puedo servirlo. Pero recordemos que para servirlo tendría que tener un vaso. Entonces busco vaso, selecciono vaso, ta, 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 ta. ¿Listo? Esos son los pasos básicos de preparar o obtener eh, una limonada. Ahora, ¿por qué es importante tener esto? Resulta que a esto también se le conoce como pseudocódigo o la forma de preparar un código. Que no es un código, pero sí es una secuencia de pasos. Que decíamos que una secuencia de pasos era un... Muy bien, Algoritmo. exactamente, muy bien. Todos están súper pendientes, en especial Tintos. Me encanta. Claro, claro, claro.
Me encanta, me encanta. Hola, Mafred. Bienvenido o bienvenida. Bueno, creo que Mafred no tiene micrófono. Si quieres, puedes escribir por por el chat en caso de algo. Si no tienes micrófono. Hola, Camilo, bienvenido. Bueno, creo que es la misma historia. Si no tienen micrófono, pueden escribir por el chat, ¿vale? Hola, ¿me oyes? Ah, sí, ya te puedo ir. Hola, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Bien, bien, por acá, iniciando con este experimento de enseñanza. Vamos a ver si logramos Mm. sacar unos cuantos amantes a la programación de lo que en estas clases, porque no sé cuánto va a durar. Listo, buenísimo, buenísimo. ¿Listo? ¿Listo? Una pregunta, perdón. Señor, Bueno, no quiero sonar como que quiero apresurarme, ¿no? Solo que es como una duda que me generó. Y es que, digamos que comenzando, ¿es necesario o es más óptimo realizar los diagramas lógicos? ¿O se puede pasar a programar de una vez? vamos a empezar con lo básico. Ok, ¿Listo? listo. Los diagramas lógicos son importantes, sí, pero depende de lo que tú vayas a hacer. ¿Por qué? Ah, perfecto. Porque si yo te digo a ti, hazme un sistema contable, muy probablemente tú vas a necesitar muchos diagramas y arquitecturas para hacerlo. Pero si yo te digo a ti, no, hazme, no sé, el par de huevos que vimos ahorita. Entonces, como los pasos son tan cortos, si tú te pones a ejemplificarlo, entonces yo tengo un paso acá, un segundo paso acá, un tercer paso acá, un cuarto paso acá. Entonces no tendría mucho sentido hacer un diagrama de ese tipo, ¿cierto? Correcto. Exacto. Entonces vamos a empezar con lo básico y después le vamos metiendo un poquito de dificultad. Igual de Ah, todas maneras yo ok. creo que diagramas no alcanzamos a ver hoy. La idea es comenzar con cosas básicas y una síntesis chiquitica para que se vayan y empiecen a programar cositas básicas, que realmente no es Perfecto. difícil. Ok. Listo. Esa Hola era mi duda. nuevamente, Mafred. No, no te preocupes, igual vamos a empezar de ceros, o sea, lo más difícil es empezar. Eso es lo más difícil. ¿Listo? Para hoy, la recomendación que les estaba dando. Si quieren, usen OneNote, porque OneNote, puede ser una síntesis pequeña nuevamente. OneNote permite permite hacer lo que son la toma de datos, la captura, escribir muy fácilmente. O sea, yo puedo escribir una cosa acá y después puedo escribir otra y escribir otra y escribir otra y venir y hacer un diagramita bien bonito, ¿sí? Y todo esto me permite hacerlo con el mouse. Si yo quiero hacer, por ejemplo, estoy viendo algo muy interesante, quiero hacer una tabla, yo puedo colocar aquí una tabla, oprimo, se me olvidó, tabular, y él me genera la tabla. Y si quiero generar filas, entonces yo le doy enter, entonces yo ya tengo filas. Y estoy riendo porque no me creo. Ah, ya, por ahí llegó alguien. Hola Pedro, bienvenido. Ven, Camilo, ¿tú tienes experiencia programando? No, cero, cero. ¿Cero? Ok, Cero perfecto. experiencia. Y Ujú. Mafred, Buenas noches, ¿me escuchan? sí, te escuchamos, Mafred, fuerte y claro. Tenía un problema ahí. Pues yo estoy iniciando, pero pues por mi cuenta y no sé muy bien qué estoy haciendo a veces. Ah, ok, pero ya tienes una experiencia básica de programación. Pues estoy viendo así cursos, pero pues lo básico, o sea, eh, variables y esas cosas. Sí, ok, perfecto, listo. Vamos a empezar aquí de cero absoluto, cero, cero, cero. Nada, no Ok. se sabe absolutamente nada. ¿Listo? ¿Cómo vas, Pedro? ¿Tú tienes experiencia programando? Bueno, si de pronto no tienes micrófono, puedes escribir en el chat. Voy a tratar de estar pendiente. ¿Listo? Entonces yo estoy Néstor, pendiente. una pregunta. ¿Va a quedar grabado esto o no lo están grabando? Yo en este momento lo estoy grabando. Sí. Pues no soy muy amante de las grabaciones porque yo Mm, mismo grabo
cosas que nunca voy a ver. Pero Sí, bueno, sí. supongamos que Es que funciona en este caso y que alguien lo quiera ver, entonces ahí está. claro, es que, ¿sabes qué pasa? Que no sé si tenga que salir ahorita. No, dale, súper. Entonces, sería pues si lo dejas grabado y lo subes de pronto a un Drive o algo para verlo después. Sí, claro, sí, yo lo dejo grabado y vamos mirando cómo sería la cosa en este caso. ¿Vale? Vale, vale, Porque buenísimo. igual si lo subo, pues el almacenamiento que ofrece OneDrive no es que sea muy amplio, entonces me tocaría como estar reemplazando Claro. constantemente Sí, sí, sí. los videos o subirlo a un mega. Ahí miramos, mejor dicho. Listo. Entonces, para síntesis de los que acaban de llegar, el objetivo, si es posible, usar OneNote, ya que OneNote nos ofrece muchas facilidades. ¿Listo? Si no lo tienen, tranquilos, tomen apuntes donde quieran. La idea también es tomar apuntes porque uno aprende y mecaniza tomando apuntes. Decía que si van a tomar cálculos, por ejemplo, 100 más 50 más 10, le dan igual y le dan enter, él les calcula todo automáticamente. Pueden subrayar, pueden rayar las cosas importantes, pueden crear diagramas, pueden hacer dibujitos, mejor dicho. Es una herramienta buena, la recomiendo. Si tienen la posibilidad, úsenlo. Si no tienen la posibilidad, pues trabajen con un Word, con un blog de notas o con lo que consideren pertinente. ¿Listo? Listo. Entonces retomamos. Importante. Nosotros vamos a comenzar a trabajar con algoritmos que no se confundan con logaritmos. Un algoritmo es una secuencia de pasos. Un logaritmo es una función matemática. ¿Listo? El algoritmo, la secuencia de pasos, tenemos como ejemplo cómo vamos a preparar una limonada, que en este caso Tintos lo dijo, Iván, que tomo un vaso, tomo 2 limones, después lo revuelvo y agrego azúcar. ¿Cómo preparar unos huevos? Por Lidia. Entonces yo coloco el sartén, prendo el fuego, echo aceite, rompo los huevos, bato los huevos y ya quedaron listos. Y cómo preparar un sándwich por, creo que fue Oscar el que lo hizo, que alisto el pan, pongo la tajada de queso, pongo tajada de jamón, pongo las salsas y luego pongo la tajada superior. Entonces, el, el hecho de hacer un algoritmo implica que pueden haber subpasos, ¿sí? Entonces, obtengo lo que voy a usar, preparo el limón. Un subpaso puede ser que yo lavo el limón y corto el limón como preparación de preparar el limón. Obtengo la jarra, lleno con agua la jarra, exprimo el limón en la jarra, agrego azúcar, revuelvo y sirvo. Esta secuencia de pasos me indica a mí la forma correcta de preparar una limonada. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando programación, es importante tener la forma correcta de cómo realizar un algo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si yo no tengo claro cómo voy a organizar o cómo voy a hacer algo, pues obviamente no voy a poder describir los pasos. Un ejemplo de eso. Si yo te digo a ti, Tintos, cómo realizo, por ejemplo, una multiplicación. ¿Cómo hago una multiplicación? Iván. Pues no sé, pues ahí sí me... Pues es algo muy básico, ¿no? Sí, exacto, pero ahí ya te pone a pensar porque tú dices, ¿y cómo hago una multiplicación? Sí. Pues yo Entonces, diría que hay una fórmula ya predeterminada para eso, ¿no? sí, es Que correcto. uno trabaja encima de esa fórmula. Sí, esa es una buena respuesta. ¿Qué necesito yo para hacer una multiplicación? Entonces ahí empezamos con el razonamiento lógico. Lidia, ¿cuáles son los elementos de una multiplicación? Ah, los números. Muy bien, empezamos con algo. Nosotros necesitamos sí o sí números para poder realizar una multiplicación, porque si no tenemos números, ¿con qué lo hacemos? Listo, pasamos. Camilo, ¿yo qué más necesito adicional a los números? Voy a hacer una multiplicación. No sé, pues algo que indique que es una multiplicación, ¿no? No que El sea otra método, operación. Ujú. exactamente, yo necesito el método para multiplicar. ¿Cómo voy a saber qué hacer con esos números si no conozco el método? Que en este caso mi método es la multiplicación. Listo. Pero, ¿qué necesito yo después de que tengo los números y el método de la multiplicación? Si yo quiero hacer una multiplicación. Pero creo que no tenía micrófono. Entonces lo leo por acá.
Ah, Pedro no estaba. Bueno, entonces, Mafred, después de yo tener los elementos, número y método, ¿cómo puedo obtener una multiplicación? ¿Qué necesito hacer? En el método están incluyendo los signos. Los signos, muy bien, sí, necesito unos signos. Yo voy a multiplicar números, pero no sé si son positivos o negativos. Ese también es parte de preparación, muy bien. A ver, Leonardo, yo voy a hacer una multiplicación. ¿Qué necesito para hacer una multiplicación? Ya tengo los números, tengo el método, que en este caso es multiplicación, y tengo los signos. Bueno, aquí ya se complica un poquito más la pregunta, ¿no? Porque pues ya tenemos todo lo que consideramos se necesita, ¿no? Ahora, si yo voy a hacer un programa, yo necesito esto, pero ¿qué necesito realmente? Ahí es el pensamiento abstracto. Y empezamos a hablar de un nuevo concepto, que ese concepto se llama abstracción. Convertir un problema grande en pequeñas cosas. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es mi problema grande? Mi problema grande es que necesito multiplicar dos números. ¿Cuál es mi abstracción? Mi abstracción es que sé que hay unos cosos que se llaman números, que hay unos cosos... Hola Francisco, bienvenido. Exactamente, Pedro. Obtener un resultado. ¿De qué me sirve a mí tener todo esto si no soy capaz de obtener un resultado? Esto también se conoce como método de salida. ¿Listo? Entonces, yo necesito multiplicar dos números. Tengo unos números, tengo un método, tengo unos signos y tengo obtener un resultado. Ahora, ¿qué me hace falta? Organizar esta información. ¿Listo? Volvemos al ejemplo de crear limonada, de crear unos huevos batidos y de crear un sándwich. Ahora, tintos, ¿cómo empiezo yo a hacer una multiplicación? Teniendo en cuenta este paso a paso. Pues identificando el paso principal, ¿no? O el paso inicial, el paso uno. Ok, yo voy a Sería hacer una multiplicación. ¿Cuál es el paso 1? identificar cuáles son los números que quiero multiplicar. Listo, entonces yo necesito recibir los números. Ya estamos identificando y estamos haciendo abstracción del problema grande. Para multiplicar dos números yo necesito recibir los números. Muy bien. Lidia, ¿qué hago con esos números? Pues no estoy segura, la verdad, cómo poner cada uno al lado del símbolo que indica que se van a multiplicar entre sí. Organizo los números. Muy bien. Entonces, ¿yo qué hago? Ya recibí los números, identifico cuál es primero. Para este caso, como sabemos que la multiplicación es homogénea, la multiplicación no importa si yo multiplico 2 por 3 o 3 por 2, da lo mismo. Pero supongamos una resta o una suma. Entonces, yo tengo que identificar qué número va primero, qué número va segundo y dónde va el símbolo, que en este caso es el método, ¿no? Método. Listo, ya tengo eso. Y por último, lo más difícil en este caso, que es ejecutar para obtener un resultado. No olvidemos que a estos números también hay que colocarles unos signos. Por si un número es negativo, agregar signos. Por si un número es negativo o es positivo, ¿sí? No es lo mismo yo multiplicar 5 por 0 que 5 por 0 que 5 por menos 0. Bueno, en este caso sí es lo mismo, tan huevón. 0 es neutro. Sería 1 por menos 5 o 1 por 5. Da diferente, ¿cierto? Que sería 1 por menos 5 1 por menos 5, ahí está,
y 1 por 5. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Un símbolo. Aquí se ve clarito. Pero recordemos que en el plano cartesiano, si yo pongo aquí un número 5, entonces, bueno, en esto sería una recta numérica. Entonces, aquí tengo el 5, aquí tengo el 0 y aquí tengo el menos 5. Entonces, aunque sea un solo negativo, esto hace que me cambie totalmente una respuesta. Y por esto, por un solo negativo, se puede caer un sistema completo. Entonces, a tener en cuenta. ¿Listo? Ya tengo los números, tengo los signos, identifico qué número va primero, qué número va de segundo y ejecuto el método. Esto que estamos viendo acá, esto es un algoritmo. ¿Listo? En diferentes lenguajes se hace de manera diferente. Yo recibo de una o de otra manera los datos y los almaceno en un nuevo concepto, que ese concepto se llama variable. ¿Listo? Entonces aquí ya empezamos a tocar unos temas que son un poquito más complejos, pero siguen siendo básicos. Entonces yo le voy a decir al sistema, esto que vamos a crear se llama pseudocódigo. Y el pseudocódigo es la base para yo empezar a hacer mi algoritmo. Entonces vamos a transformar esta abstracción que nosotros hicimos de la multiplicación de dos números en pseudocódigo. Le voy a decir a la máquina, reciba los números. Pero para decirle a la máquina reciba los números, la máquina tiene que guardarlos en algún lado. Ese lado se llama variables. ¿Qué es una variable? Una variable, hablando técnicamente, es un espacio en memoria. Eso es una variable. ¿Qué puedo meter yo dentro de ese espacio en memoria? Yo puedo meter aquí adentro un número, puedo meter una letra, puedo meter un símbolo, puedo meter diferentes tipos de caracteres. ¿Listo? Ahora, si yo voy a recibir un número, ¿de dónde recibo ese número? Ese número viene del que escribe, que en este caso es el usuario. Entonces, ¿cuál es mi primer paso? Primer paso, solicitar al usuario escribir el primer número. Ese es mi primer paso. ¿Qué necesito yo para que me escriban el primer número? Pues solicitarlo. ¿Cómo va a saber el usuario que le están pidiendo un número si no lo dice? Voy a colocar un ejemplo. Tengo una consola así. Le borramos esto. Tengo una consola así. Si yo le muestro esto al usuario, este es un programa que ejecuta una multiplicación. Si yo le muestro esto al usuario, por ejemplo Camilo, ¿qué haría acá? Uy, no tengo ni idea. O sea, me imagino que pulsar un enter o algo así, no sé, alguna Listo. tecla. Pulsamos un enter. Ajá. No pasó nada. No pasó nada. Ahí escribimos la información que queremos averiguar, ¿no? Listo, escribimos la información. Entonces yo quiero hacer una multiplicación de 5 por 5. ¿Cómo lo escribo? No sé, 5.5, algo así, igual. 5.5 igual, le doy enter. Entonces él en ese momento me está diciendo que no se reconoce como un comando interno, externo, programa Ajá. interno. Exacto. ¿Por qué? Porque es que nosotros no le estamos diciendo al usuario qué hacer. Entonces, primera parte, decirle al usuario qué hacer, siempre. Si yo tuviera acá, por ejemplo, en este supuesto programa, si yo le escribiera, por ejemplo, acá, escriba el primer número para realizar la multiplicación. Y yo le pregunto a Camilo, Camilo, ¿qué tengo que hacer ahí?
Pues Camilo me va a decir, no, pues escribir el primer número para la multiplicación. Ahí lo dice. Entonces, cuando yo voy a hacer cualquier tipo de proceso, siempre tengo que de alguna manera informar al usuario lo que voy a hacer. Primero, solicitar al usuario escribir el primer número. Segundo, solicitar al usuario escribir el segundo número. Tercero, solicitar al usuario el método a usar. Listo. Yo ya tengo escritos los primeros 3 elementos que voy a usar, ¿cierto? Entonces le escribo, escríbame al usuario el primer número. Entonces si él me escribe un -5, ya sé que voy a multiplicar un -5. Si él me escribe un 0, si él me escribe un 1, lo que sea que me escriba, ya tengo yo aquí la base para empezar. Ya sé si voy a usar una suma, una resta, una multiplicación, una división, lo que sea. ¿Listo? Esto aquí tiene un problema y ahorita les muestro cuál es. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo el primer número, el segundo número y la multiplicación. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Almacenar el primer número en algún lado. ¿Cierto o falso? Cierto, en una Cierto. variable. En una variable. Muy bien. Para yo almacenar un número en una variable, yo lo primero que tengo que hacer es decir cómo se llama esa variable. Entonces, en este caso, mi variable 1 la voy a llamar variable 1. Y voy a decir, yo ya tengo una variable 1. Entonces voy a decir aquí, crear variable 1. Y voy a crear una segunda variable que se llama crear variable 2. Y después voy a crear una tercera variable que, ¿cómo se llamaría? Multiplicación. Podría ser método, crear el método. Y me hace falta algo muy importante. ¿Qué nos hace falta al final? Miramos que yo no he visto si está escribiendo Pedro, no me sale Resultado. el resultado. Muy bien. Entonces tenemos un método resultado. Estos son las variables. Estos son espacios vacíos en donde yo voy a almacenar algo. ¿Listo? Ahora, solicitar al usuario escribir el primer número y después almacenar el número en variable 1. Si yo solicito al usuario el primer número, lo ideal es almacenarlo. ¿Listo? Yo ya tengo mi número almacenado. Ahora solicito al usuario escribir el segundo número. ¿Qué hago, Tintos? Repite otra vez los pasos iniciales, ¿no? Vuelve a hacer lo mismo. Ajá. ¿Y cuál sería el paso acá? Volver a solicitar que se escriba el segundo número. Ya acabo de solicitar acá que se escriba el segundo número. ¿Qué hago con ese segundo número? Almacenarlo como variable 2. Es correcto. Lo que tengo que hacer es almacenar el número en variable 2. ¿Listo? Entonces ya tenemos almacenados. Después solicito al usuario el método de usar. ¿Qué tengo que hacer, Lidia? ¿Cuál sería el siguiente paso? Almacenar el método. No, no. De eso también Sí, hay que así almacenar, como ¿no? lo estamos creando en este momento, nosotros almacenamos el método. Muy bien. Así como lo estamos creando. Téngase bien entendido de que como estamos aprendiendo, o sea, como estamos de ceros, realmente no es indispensable que esto quede perfecto o que se use las mejores prácticas de programación al hacer estos ejercicios, sino aprender los conceptos básicos para poder empezar. ¿Listo? Entonces yo ya almacené el segundo método. Ahora, ¿qué tengo que hacer?
Ya solicité el primer método, lo almacené, solicité el segundo método, lo almacené, la segunda variable, lo almacené y solicité el método. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Almacenar. Los escuché sobremontados. El compañero, perdón. Lograr el resultado, ¿no? Pedir la información final. Exacto, hay que solicitar un resultado y ahí viene lo difícil. ¿Cómo solicito un resultado yo? ¿Cómo lo hago? Pues nada, yo lo que necesito es tomar variable 1, usar método y tomar variable 2. Entonces, ¿qué acabo de hacer? Lo primero que hice fue tomar variable 1, que ya la teníamos almacenado y es un número que recibimos del usuario. Luego voy a usar el método, que puede ser suma, resta, multiplicación o división, y voy a tomar variable 2. Después de eso los operar. ¿Qué va a hacer él? Va a tomar la variable 1, va a usar la suma, resta, multiplicación, va a tomar variable 2 y esto me devuelve un resultado. Después de operar ese resultado, yo voy a tener que hacer algo. ¿Qué hago con ese resultado? ¿Se almacena también? Se almacena, muy bien. Entonces yo necesito almacenar resultado. Listo. ¿Está terminado el programa? Qué pena le interrumpo, don Samir. Señor. O sea, cada paso que yo vaya realizando debe ser almacenado, ¿cierto? En este ejercicio sí. Es como un guardar cambios. Algo así. Solo que si yo cierro el programa, lo que yo tengo en la memoria desaparece. Liberar el resultado sería ya. Y Listo. ya está el resultado adentro, ya toca liberarlo. No sé. Exactamente. Entonces, ¿yo qué debería hacer? Yo tengo que escribirle al usuario el resultado. Porque si yo almaceno el resultado pero no le escribo, volvemos al mismo ejercicio. Tengo esta vaina aquí vacía. Supongamos, escriba el primero, escriba el segundo, escriba el método más y ya, lo almacené, no lo mostré. Entonces, pues nada, el usuario siempre tiene que recibir una retroalimentación. Perdón, teacher, una pregunta. Entonces, de lo que yo he entendido, sería como darle unas instrucciones a la máquina, ¿correcto? Sí, es correcto. Este pseudocódigo es la forma básica de inicializar todo el tema de programación. ¿Listo? ¿Qué es la programación? La programación básicamente es generar una serie de métodos y de algoritmos para poder hacer X o Y función. ¿Listo? Entonces, una serie de pasos. No olviden nunca, una serie de pasos. Desglosar, tomar ese elemento grande que por ejemplo es multiplicar dos números, se llama abstraer. Cuando yo abstraigo, genero pequeños métodos o pequeños pasos que son los que voy a usar para generar un pseudocódigo. Y mi pseudocódigo es el inicio de mi programa. Entonces, yo ya tengo cómo escribir mi primer programa. Ahora, ahí es donde nos toca sentarnos en un lenguaje. ¿Listo? Ahí vienen las bases de un lenguaje cualquiera. Podemos usar Java, podemos usar C#, podemos usar Python, podemos usar cualquier tipo de lenguaje. ¿Listo? No les voy a enredar la cabeza hoy con lenguajes porque pues me parece que esta información que acabamos de recibir es bastante y tal vez sea un poquito necesario masticarlo un poquito más. Pero ya tenemos en cuenta unos problemas básicos, tenemos en cuenta unos métodos básicos y una forma de obtener y trabajar la información básica. ¿Listo? Ahora, les estaba diciendo que había situaciones, por ejemplo, nosotros no tomamos en cuenta acá que el usuario sea inteligente. ¿A qué voy? A ver, venga, preguntamos acá. ¿Quiénes están? Leonardo.
¿Cuánto es n por 6? Espere, no lo tenía encendido, pero ahora sí, veré. N por 6 sería, la N es el que le pregunta pues, al usuario. Y No, ya no, el... en este caso imaginemos que el usuario metió como variable 1 n y como variable 2 6. Entonces, ¿cuánto daría n por 6? ¿Cuál sería la respuesta del programa? A ver, Sería inválido, ¿no? Exacto. O sea, yo estoy pidiendo números y este joven me mete una n. Entonces, aquí es donde yo tengo que empezar a pensar en los posibles escenarios de los usuarios. Entonces yo solicito al usuario escribir el primer número y tengo que verificar que sea un número. Porque no falta el usuario que no sabe que es un número y escribe una F, un 5, un 3. Y eso va a hacer que mi programa mal funcione. ¿Listo? Entonces tengo que empezar a imaginarme escenarios en donde las cosas puedan fallar. Otro escenario. Supongamos que dentro de mis métodos yo tengo suma, resta, multiplicación, división. Y el usuario me escogió en la variable 1, 3 y en la variable 2, 0. ¿Qué va a pasar con el programa? no va a operar. Va a ser inválido. Va a ser inválido. ¿Qué debería hacer en ese caso? Explicarle el orden. Primero el número, luego la operación, el símbolo, no sé, el signo y ya luego el número otra vez. En este caso está bien hecho. Supongamos, le dije a la persona, solicíteme el primer número y me agregó 3. Verifico que es un número. Verificado. Es correcto, es un número. Ok. Almaceno el número en la variable 1. Variable 1 es igual a 3. Solicito al usuario escribir el segundo número. El usuario me escribió que era 0. Almaceno el número en variable 2. Ok, quedó almacenado. Solicito al usuario el método a usar. El usuario me dijo que esto era una división. Almaceno el método y después opero. Tomo variable 1 que es 3 y lo divido entre 0. ¿Qué va a pasar? Va a ser inválido. Aunque está bien escrito, todo número dividido entre 0 genera un error. Entonces, ¿qué debería hacer? Debería desactivarse la opción división. Pero si yo necesito que un usuario divida. Sacar el cero del conjunto de números que se pueden dividir. Ok, esa podría ser una opción. ¿Y cómo lo haría? ¿En qué paso aquí yo haría eso? En el paso 1, en el paso 2 donde se dice verificar que sea un número, en caso de división, verificar el número 0. Listo. O no verificar el número 0. Entonces aquí tendríamos verificar que sea un número. Y en caso de división, verificar que no sea 0. ¿Sí? O mejor, que sea un número divisible. Pero ¿cómo le daríamos esa información a la máquina, no? Que sea un número divisible. Sí, ahí nos estamos dando cuenta cómo el problema se va empezando a agrandar, ¿no? Porque yo al principio quería multiplicar dos números, pero en este momento ya estamos creando es una calculadora que hace cualquier cosa, ¿cierto? Y aquí estamos empezando a solucionar problemas. Entonces, yo verifico aquí que sea un número para almacenar en la variable 1. Verifico que sea un número para almacenar en la variable 2. Pero antes de eso tengo que verificar que el número no sea 0 o que sea divisible por lo menos, ¿cierto? Listo. Ahora, resulta que mi calculadora es muy pro y también me va a calcular el factorial. ¿Tienen idea de qué es un factorial? No. Listo. Entonces les explico qué es un factorial.
El número factorial es un número que se multiplica n cantidad de veces. O sea, no. Sí. Supongamos, yo tengo un 6 factorial. ¿Qué hace un 6 factorial? Me va a multiplicar todos los números antecesores a él hasta el número 6. Entonces, 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. ¿Cierto? Ahora, si yo quiero el factorial de 10, entonces 10 factorial. Entonces, 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9 y por 10. ¿Listo? Esa sería la descripción básica de que es un factorial. Entonces, mi calculadora va a calcular factorial. Este pseudocódigo me permite capturar factorial. No. Tiene que agregarle la variable. Listo. ¿Cómo haríamos eso? Pues haciendo que sea capaz de identificar como, o sea, darle al número factorial un símbolo, ¿no? Sí. Y que la máquina sea capaz de identificarlo cuando el usuario lo ingrese, que Ajá. sea capaz de identificarlo para que sepa que la información que se le está solicitando es de un número factorial. Ajá. Listo. Así como lo tenemos, vamos a hacer eso que tú estás diciendo. ¿Listo? Entonces, yo tengo aquí, tengo mi programa. Este es mi programa. Y estos son los pasos de mi programa. Entonces vamos a empezar. Esto de acá que están viendo, esto se llaman pruebas de escritorio. Y es la forma como yo voy a probar que realmente mi programa esté haciendo lo que se supone que debe hacer. ¿Listo? Entonces comienzo yo con el paso 1. Solicito al usuario escribir el primer número. Vamos a escribir cualquier número. 5. ¿Listo? ¿Qué sigue? Verificar que sea un número. Listo. Verifico que es número. Entonces, ¿es número? ¿El 5 es Sí. un número? Sí. Sí, es un número. Ok, continuamos. Listo. ¿Ahora qué sigue? Se solicita al usuario el segundo número. Seguimos en No, el o sea, paso número sea- 3. Se almacena, ¿no? Ok. Almacenamos. Entonces decimos que el paso 3 lo que dice es que variable 1 es igual a 5. ¿Listo? Entonces dentro de variable 1 ya se encuentra 5. ¿Listo? ¿Qué sigue? El segundo número. Solicitar al usuario escribir el segundo número. Pregunta, para el factorial, ¿cuántos números yo necesité? Un número. Los que diga el usuario. Necesito solo un número. Si yo voy a calcular el factorial de 80, yo escribo 80 factorial y él me calcula 1 por 2 por 3 hasta 80, ¿cierto? O sea, ¿cuántos números necesito para calcular un factorial? Uno. 1, exacto. Entonces, repito la pregunta, ¿este pseudocódigo así como está, me sirve para factorial? Sí, claro. Listo. ¿Cómo lo modificamos o qué hacemos para que me capture un factorial? Habría que agregar una variable adicional, ¿no? Listo, perfecto. Agreguemos una variable. Entonces, ¿cómo se llama esa variable? Factorial. Factorial. Listo. Listo. Ya creé factorial. ¿Qué debería hacer luego? Listarla, ¿no? Verificar que la variable, no, bueno, sí, no sé cómo explicarlo, verificar que el número no sea factorial o sí sea factorial. Listo.
Entonces, vamos a agregar aquí un nuevo pedacito para no dañar el anterior y ahorita comparamos. ¿Listo? Entonces, voy a verificar. ¿En dónde lo verifico? Después de que se verifique que sí sea un número, a continuación verificar qué tipo de número es, si es número no, natural o un número factorial. Listo. Entonces, verificar que sea un número. Entonces, aquí, verificar que sea un número factorial o que sea otro número. ¿Correcto? Sí, sí. Listo. Entonces, vamos a volver a hacer la misma cantidad de pasos. ¿Listo? Empezamos. Primer paso. ¿Qué debería hacer? Solicitar la información Muy bien. o el primer número. Entonces, primero, deme el número. Un 2. No, Listo. más grande, un 9. Listo, el de un 9. Segundo paso. Verificar que sea un número factorial. Listo, es un número. El segundo paso, acá. Ah, Segundo bien. paso. Sí, es un número. ¿Es un número? Sí, es un número. Tercer paso. Almacenar. El tercer paso acá, verificar Ah, que sea un verificar, número sí. factorial o sea otro número. Sí. ¿Es factorial? ¿Este No. es factorial? No, no es factorial. No. Listo. Ahora, aquí ya tenemos un inconveniente. ¿Cuál es el primer inconveniente? Esta vaina es un número, ¿cierto? Y esta vaina verifica si es un número factorial. ¿Correcto? Por lo tanto, tenemos un condicional doble. Y aquí entramos a nuestra lengua materna. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hablamos naturalmente, nosotros usamos algoritmos para componer nuestra lengua. ¿Listo? Les voy a colocar un ejemplo. Yo les digo a ustedes, por ejemplo, ¿es blanco o es negro? Entonces, ¿es blanco o es negro? ¿Qué responderían ustedes a eso? ¿Qué cosa? Sí, ¿qué cosa? Deme contexto. O sea, yo no sé de qué está hablando usted. Entonces yo le digo, listo, ¿el fondo de esta pantalla es blanco o es negro? Es blanco. Es blanco. Listo. Entonces yo les digo, si es blanco, páselo a negro. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Pasa negro. Paso a negro. Entonces, listo. Ahora, volvemos a lo mismo, pero en este caso, esta vaina creo que tiene por acá. Listo, volvemos a lo mismo. Hago exactamente la misma pregunta. ¿Es blanco o es negro? Es negro. Es negro. Esta sigue siendo el mismo escenario, estamos en la misma hoja, pero cambiaron las características, ¿cierto? Uy, esta vaina que pasó. Pero entonces lo podríamos interpretar de que es como una redundancia. Vamos a ese punto. Que si Es no hay negro. redundancia, no avanza, ¿no? Yo le estoy diciendo acá, si es blanco, páselo a negro. ¿Es blanco? No. No. No, no es blanco. Es negro. Entonces, ¿qué va a hacer el programa? Salte al paso. Exacto, no va a hacer nada. El programa no va a hacer nada. Entonces, nosotros tenemos que crear un paso extra, que ese paso se conoce como condicional. ¿Qué me permite a mí el condicional? Me permite precisamente agregar condiciones sobre lo que sucedería en uno o en otro escenario. ¿Listo? Regresémonos para nuestro programa.
yo tengo variable 1, variable 2, método, resultado, solicito al usuario, verifico que sea un número. Bueno, ¿y qué pasa si no es un número? ¿No continúa? No continúa, pero yo en ningún momento se lo dije. Él verifica que sea un número, y si no es un número, pues sigue los pasos. O en algún momento le dije, si no es un número, ciérrese, no continúe, deténgase. No, no se ha especificado. Exacto. No hemos especificado qué Pero hacer en uno o en otro escenario. Pero entonces no va a cumplir ninguno de los pasos, basado que no tiene un número con qué trabajar. Eso es lo que nosotros tenemos que imaginarnos, y aquí es donde el problema tan sencillo de multiplicar dos números se convierte en algo muy complejo, porque nosotros tenemos que pensar en todas esas situaciones. Ahora, nosotros en ningún momento le dijimos qué hacer, nosotros le dijimos verifique. Él aquí me puede decir, no, no es un número. Ah, pero se salta. ¿Cierto? O me puede decir, verifique si es un número. No, no es un número. Ah, ok, almacene el número en la variable, solicita al usuario escribir ta 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 ta. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Desglosando este paso que era muy grande, abstrayendo y sacando más pasos pequeños, ¿cierto? Antes dábamos por sentados que verificar un número era decir que sea un número, y si no es el número, entonces yo no continúo con el proceso, ¿cierto? Dábamos por sentado eso. Pero esta vez ya vamos a empezar a ahondar un poquito más. Listo. Verificamos que sea un número. ¿Qué pasa si es un número? Continúa el proceso. Si es un número, continúa el proceso. Bueno, ¿y si no es un número? Entonces, Solicita para un el número. proceso, Si no es un número, para el proceso. Listo. Ahora, metámonos en la mente de un usuario. Yo estoy haciendo un ejercicio en Excel. Mi ejercicio se llama multiplicación, ¿cierto? Entonces, yo, como estoy demostrando mis habilidades natas en Excel, yo voy a colocar aquí un número 6, voy a colocar aquí un número 5, voy a colocar aquí una operación, y voy a decir que él tome este número y después seleccione, que tome este número y seleccione esta operación y después haga algo acá, ¿cierto? Ahí está, 6 por 5, esa es mi multiplicación. ¿Cuánto da? Ni idea. Pero en este momento yo estoy construyendo eso, ¿cierto? Lo que tenemos acá es más o menos esta primera parte sin verificación. Ahora, si yo le coloco aquí una n y se me transforma esto y se me cierra el Excel, ¿el usuario sabe qué pasó? no. No. ¿Por qué? Porque se me cerró el Excel, ¿cierto? Correcto. Por eso te decía anteriormente que pues lo que se debe hacer es sugerir el número, como hace un autocorrector cuando uno escribe, o sea, Ajá. como que le sugiere la palabra Exacto. para uno identificar el error. ¿Qué tienes que hacer tú? Tú tienes que informar del error. Entonces, si es un número, continúa el proceso, ¿cierto? Y si no es un número, para el proceso. No, No, informa el solicita error. un número. Informa el error. Listo, vamos entrando a otra área, pónganle cuidado. Si no es un número, informa el error. ¿Y después qué hace? Volver a solicitar al usuario escribir el número. Exacto. Verificar, solicitar al usuario escribir el primer número, ¿cierto? Bueno, ¿y después qué hago? Verificar que sí sea un número. Verificar que sea un número. Si es un número, ¿qué hago? Continúo el proceso. Sí. Si no es un número,
Se informa el informa. error. Sí. Listo, resulta que el usuario es medio pendejito y volvió y se equivocó. Y volvió a meter una letra. ¿Qué hago? Eso iba a preguntar. Si sigue escribiendo mal, ¿sería infinito Sí, ¿cómo el podría ser proceso? eso? Entonces ahí entramos en un nuevo concepto. Ya nosotros sabemos qué hacer si es blanco o es negro, ¿cierto? Si es blanco, páselo a negro. Uy, ¿qué pasó? Esto estaba acá. Si es blanco, blanco, negro. Listo. Si es blanco, páselo a negro. Si es negro, pues no haga nada, ¿cierto? Porque yo quería que fuera negro. ¿Cierto? Pero ahora, ¿qué pasa? Resulta que yo necesito verificar si es blanco y yo le digo al sistema, no, es negro. Ok, pero realmente es negro, no es blanco. Ah, ok, entonces ¿qué hago? No, pues pase allí. Es negro. Ah, bueno, no haga nada. Pero era blanco. Ah, bueno, pero no sé qué, pero sí sé más. Yo cómo interpreto, cómo puedo hacer para saber si es blanco o es negro. Y el usuario que me lo diga incorrectamente. Entonces pasamos a una vaina que se llaman bucles. Hola Oscar. Oscar ya estaba, ¿no? ¿Sí, Oscar? ¿Eres el mismo Oscar? Oscar, si estás Sí, entre sí. nosotros, contame. No, sí, 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 señor. Es que me conecté al celular, entonces estoy prestando atención desde el celular, sino que estaba con otro correo. Ah, no, todo bien, tranquilo. Gracias, qué pena. Ah, tranquilo. Aquí estamos entre pelados, no hay problema. ¿Listo? Entonces entramos a otro concepto. ¿Listo? Vamos a empezar con un tema chiquitico de diagramación únicamente para que se vea más entendible. ¿Cómo funcionan los pasos? Si yo dibujo esto acá y yo le pongo paso 1, P1, es entendible, ¿cierto? Si yo le coloco una flechita y paso a P2, es entendible, ¿cierto? Si yo digo que voy a validar, eso generalmente se coloca como un diamantico, y yo digo sí, ¿qué valido? Entonces, válido si es un número. Bueno, y si no, entonces ya hice la validación. Ah, perdón, esperen que lo hice mal. Esperen un momentico. Oiga, esta miércoles no tiene algo más bonito. Ah, sí, este no es más bonito. Ah, qué rumba. Listo. Entonces yo valido acá. Es un número. Entonces yo pregunto acá. ¿Es un número? Signo de pregunta y todo bonito. Entonces, si sí es un número, entonces sí. Y si no es un número, no. Listo. Entonces, ¿qué va a hacer él? Si sí es un número, entonces él me lo almacena, ¿cierto? Almacena. Bueno, y si no es un número, ¿qué va a hacer? Lo descarta. No, informar el error. No, informa el error, exactamente. Entonces aquí muestra un mensaje y le dice al usuario, no da tonto, escríbame bien el número. Yo estoy esperando un número. Y después de volver a escribir el número, de decirle al usuario, de informarle de su error, ¿qué hace el programa? Volver al paso 1. Volver al paso 1. Entonces él se devuelve al paso 1. Así yo no tengo que volver a escribir 20 veces lo mismo. ¿Listo? Ahora, ahí viene un tema interesante. ¿Cómo hago yo para devolverme? ¿Cómo hago yo para saber que estoy haciéndolo de forma correcta, de forma incorrecta? ¿Cómo hago yo para volver a empezar esto de ceros? Entonces hay diferentes formas. Lo primero, hay unas cosas que se llaman
métodos. Hay unas cosas que se llaman banderas. Hay diferentes cosas que se llaman, dependiendo del lenguaje, formas de retornar o formas de volver algunos pasos atrás para yo poder volver a hacer un mismo paso. ¿Listo? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Voy a empezar a enseñar una vaina que fue con la que yo empecé a aprender a programar antes de que nos metamos con el Excel, y se llama batch. ¿Listo? Un batch se escribe así, batch, y se coloca bat. Esta es una de las formas más fáciles de aprender a programar. Entonces, ¿yo qué hago acá? Escribo unas etiquetas, escribo un algo, hago una operación, creo que era así, cp igual, por favor, darme número 1, listo, y hago una validación. Entonces si p es igual a número, entonces devolverse a 1, ¿sí? Perdón, devolverse a inicio. Para este caso en puntual yo voy a hacer este inicio, listo, para este caso puntual. Esto es una bandera. Esto que les voy a enseñar hay que usarlo de la forma correcta, por favor. Esta vaina era con lo que yo le hacía bullying por allá en los años 2000. Marica, estoy viejo. En los años 2000 yo solía joder mucho con estas vainas porque esto asusta a la gente. Y a mí me gustaba eso. Listo. Yo lo voy a ejecutar, no va a funcionar en este caso porque me hacen falta un poco de notaciones. Pero pues para que lo tengan en cuenta. Pero no me va a arrancar. Bueno, no importa. Entonces, ¿qué es un archivo BAT? Un archivo BAT es un archivo que trabaja desde la consola. Esta consola muchos la hemos visto. Sabemos que la usan los ingenieros, que la usan los técnicos, que si yo quiero saber cuál es mi IP, que si yo quiero saber configuraciones del sistema. Mejor dicho, esta vaina es una cosa brutal, pero nadie lo sabe. ¿Listo? Si ustedes están de acuerdo, si ustedes quieren, podemos continuar con la línea de enseñar programación y me voy directo a las macros. O si ustedes están de acuerdo, si ustedes quieren, podemos hacer un salto por lo que sería aprender a programar también en batch, de la forma como yo lo hice, y que ya pueden crear ustedes sus propios programas básicos. Este batch, para empezar, no necesita tener conocimientos avanzados. Un ejemplo, yo puedo escribir un comando: shutdown /f/s/t 3600, y le digo aquí un pause y luego aquí coloco otro pause. Yo guardo esto y yo ejecuto, por ejemplo, el programa, y él me dice presiona una tecla para continuar. Yo presiono la tecla y vean, él me apaga automáticamente dentro de 60 minutos el computador. ¿Listo? Por ejemplo, ¿para qué sirve eso? Yo no quiero dejar el computador prendido y pienso en esperar 3 horas a que se descargue. No, yo me voy a dormir. Le pongo 3 horas ahí y listo. Me voy a dormir. Entonces, esto se llama scripting y es la forma de automatizar algunos procesos dentro de Windows. ¿Listo? Si ustedes quieren, venga, cancelo eso porque no me interesa. Si ustedes quieren, yo les puedo enseñar scripting también para que puedan usarlo. Ahora, hay que usarlo bien por lo que yo les decía. No, hay que usarlo bien, esta mierda es para divertirse. Yo lo que hacía era colocarle a esta vaina así, colocaba color 1F, y después daba enter, y después ls, y después escribía en pantalla: error, hay un virus en su computadora, y ponía maricadas a hacer ahí en la pantalla, como por ejemplo esto, 3C, 2 puntos, pa. Y la gente se asustaba por eso, y yo era feliz viendo a la gente asustada. Si
ustedes quieren les puedo también enseñar scripting. Scripting también hace parte de la programación porque uno puede aprender a programar acá. Si están de acuerdo. Listo. Volvemos. Entonces, ya tenemos en cuenta de que nosotros necesitamos hacer un ciclo. ¿Qué es un ciclo? Un ciclo es esto. ¿Listo? Esto es un ciclo. ¿Cómo se definen los ciclos? Hay varios tipos de ciclos. Está el ciclo mientras, también conocido como el ciclo while. Está el ciclo for y está el ciclo do while. ¿Yo qué verifico? Un ejemplo de qué podría verificar acá. ¿Yo qué puedo verificar acá? Yo puedo verificar, por ejemplo, mientras el usuario sea un pendejo y me escriba algo que no sea un número, siga pidiendo el número hasta que lo dé. ¿Falso o verdadero? ¿Se cayó la reunión? No. ¿Ya están cansados? Ya todos estamos cansados. Ya. Paramos hasta ahí. Dejamos el ejercicio para mañana. Yo creo, más que todo como por repasar. Sí, por favor, yo Sí, tengo no, que es irme que ya. es mucha información. Yo sé que es mucha información, eso lo tengo clarito. No, no tanto eso, yo estoy súper atento, sino que ya me tengo que ir sí o sí, estaba haciéndole fuerza para que, por favor. Yo que también todo estoy en las mismas, tengo otra Listo, clase. ¿no? Tranquilos, tranquilos, no hay problema. Si quieren mañana continuamos y seguimos Vale, desglosando vale, el uno. problema. Este problemita que igual sigue siendo muy grande todavía. Mister, y Yo vamos, me vamos perdí a la escribir, digamos, solo en Excel o, digamos, es que a mí me interesaría como aprender a escribir en los, ¿cómo se llama esto? En Entornos los de estos de desarrollo. texto, ¿no? Sí, en un Ujú. entorno de desarrollo, dígase como Visual Studio Code, comenzar a echar Ajá, código. ajá, exacto, exacto. Sí, sí, eso lo vamos a hacer, pero como digo, aquí vamos a empezar es desde ceros. Entonces Ok, por eso perfecto. quiero que le echen un poquito de cacumen a esta vaina, como Sí, para es que que a mí me vayan da un poco de entendiendo terror Excel, todos la los verdad. posibles escenarios. Porque es que, Siempre me ha parecido muy complejo. sí, 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 pero mira, entiende una cosa, programar es tan fácil como hacer una limonada. Solo que hay que Convencido. entender qué tan complicado es hacer una limonada. Sí, sí. Porque puede ser, nosotros puede tenemos ser. lo ideal. Bueno, y si no hay agua, ¿cómo hago una limonada si no hay agua? Programar es como comer una naranja. Ujú, tal cual. Cómete la Me naranja ya. gusta la piel. Cuéntame la maldita naranja, Sí, tal cual. sí. Vale, vale, oye, muchas gracias. Está muy Listo. interesante. Perfecto, mañana seguimos así con las basecitas, todavía falta un Listo, poco tú de avisas cosas. ahí por el grupo, cualquier cosa así, pues a qué horas te conectas y eso. Yo creería que a la misma hora, igual toca mirar porque tenemos pendientes unos meets por ahí en inglés, de hecho creo que, eres tú el que está por ahí, no, sí es Oscar, sí, está por ahí. Sí, tenemos unos pendientes, unos meets en inglés, ahorita convoco los que quieran entrar y ponemos a hablar mierda un ratito. Bueno, precisamente pues yo me había conectado al enlace pensando que era para practicar inglés, pero no, me pareció muy interesante, muy chévere porque pues en muchos cursos o en muchos tutoriales no explican como esta forma de lógica, no plantean como estos problemas tan mínimos, ¿sí? Entonces yo creo que es como algo que, que sí es necesario aprender desde lo más básico hasta lo más amplio para mí, lo veo desde esa expectativa. Sí, igual, aprendemos desde lo básico hasta donde lleguemos, porque no sé qué tan largo se vaya esta vaina. ¿Listo? Entonces, muchachos, espero que hayan aprendido un poquito. Ya saben, no confundan algoritmo con logaritmo y prácticamente todo lo que hacemos en nuestra vida es un algoritmo porque lleva una serie de pasos. ¿Listo? Listo, chao, mister. Listo. Chao, chicos, que les vaya bien. Mañana Vemos nos a vemos ver, un ratico. Hasta luego, muchas gracias. Pues, chao, chao. Ya,